Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Estos son mi madre y mis hermanos. Hemos escuchado cómo relata el libro del Génesis las primeras consecuencias del pecado original, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido. Primero Adán se ve desnudo y siente vergüenza de sí mismo. Después, cuando Dios le pregunta, él le echa la culpa a Eva y ésta se la echa a la serpiente. Proclamando el Salmo 129, nosotros, junto al salmista, nos ponemos en manos de Dios con un corazón arrepentido, confiando en que perdonará nuestros pecados. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos habla de la conversión interior. Mientras vamos viendo cómo nuestra dimensión física va envejeciendo y desmoronándose, nuestra dimensión espiritual va madurando conforme a la fe que profesamos con la ayuda de la indispensable gracia divina. San Marcos nos narra 3 episodios que ocurrieron cuando Jesús predicaba y curaba en la casa de Simón Pedro y su hermano Andrés en Cafarnaúm. Primero vinieron unos familiares a llevárselo, pues creían que estaba loco. Después llegaron unos escribas acusándole de actuar con el poder de Belcebú, el jefe de los demonios, y por último le visitaron su madre y algunos familiares muy cercanos. Fueron por él. En el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, se nos narra 3 escenas que ocurren en la casa de Simón Pedro y Andrés, en Cafarnaúm. Recordemos que Jesús se hospedaba en aquella casa y desde ella salía a predicar a los pueblos de Galilea junto a sus discípulos. Y cuando estaban en la casa, muchas personas del pueblo acudían a escuchar a Jesús y ser sanadas por él, ser liberadas. Pues bien, nos dice San Marcos que un día se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Podemos imaginarnos a Jesús sentado en la sala principal, rodeado de personas hacinadas, unas sentadas y otras de pie. Nadie estaba ahí por obligación o para cumplir con algún precepto.
ninguno era acarreado, sino que estaban por propia voluntad, pues deseaban estar junto a Jesús, sentían la necesidad de escucharle y contemplarle. Estando así las cosas, llegaron a la casa unos familiares de Jesús con la idea de llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Sabemos que la familia de Jesús era descendiente de David. Eso para sus miembros era un gran honor, pero también les hacía ser un importante referente religioso para los otros judíos. Por ello debían cuidar su imagen pública. Parece que Jesús suscitó dudas y sospechas entre algunos de sus familiares cuando vieron que dejó Nazaret para ser bautizado por Juan Bautista en el Jordán, y cuando vinieron a verlo. Y dichas sospechas las vieron reforzadas cuando después les llegaron noticias de que estaba predicando la conversión y además difundía unas ideas religiosas que no se ajustaban a la estricta ley judía. Y debió de escandalizarles aún más que sanara a enfermos y expulsara espíritus inmundos. Por ello, sabiendo que solía hospedarse en Cafarnaúm, fueron allí para llevárselo de vuelta a Nazaret. En tal situación, ¿qué hicieron aquellas sencillas personas que se hacinaban en torno a Jesús? Podemos deducir de las escuetas palabras de San Marcos que no solo rechazaron la idea de que él estuviera fuera de sí, sino que además le apoyaron y le defendieron ante aquellos familiares suyos. De haber sucedido lo contrario, San Marcos lo habría indicado. Después nos dice este evangelista que Jesús recibió otra mala visita. Esta vez se trataba de un grupo de escribas que había bajado desde Jerusalén para reprenderle y acusarle de actuar con el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Es decir, le acusaban de estar endemoniado. Aquella era una acusación muy fuerte. Pero de nuevo, las personas que estaban alrededor de Jesús dieron la cara por él, pues escuchándole y contemplándole, habían podido comprobar que sus palabras y actos eran divinos, no demoníacos, e intuían que acusarle de actuar con el poder de Belcebú era, como el propio Jesús afirmaba, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que aquel grupo de escribas tuvo que regresar a Jerusalén sin haber conseguido desacreditar a Jesús ante sus vecinos. Por último, llegaron otras personas que querían hablar con Jesús, pero esta vez se trataba de una visita muy buena. Era su madre y algunos familiares muy cercanos que no venían a acusarle de nada, sino todo lo contrario. Sabiendo que otros miembros de la familia habían ido a Cafarnaúm a importunarle, ellos en cambio fueron a apoyarle y a animarle a seguir predicando y sanando a la gente. Y aquí ocurrió algo muy importante. Antes de que saliera de la casa para abrazar a su madre y a sus otros familiares, Jesús, mirando a los que estaban sentados alrededor, consideró oportuno concederles algo muy valioso. Les incorporó a su familia espiritual, porque ellos habían demostrado con creces que hacían la voluntad de Dios Padre, no dejándose llevar por las habladurías ni por los ataques de los escribas. Pero, ¿por qué aquellas mujeres y hombres defendieron a Jesús? Porque escuchándole y contemplándole habían madurado interiormente. Estando junto a él, a su lado, se habían convertido en buenos discípulos suyos. Por eso le apoyaron en momentos de gran dificultad. Y eso Jesús lo vio y se lo agradeció. Recordemos que él proclamó en la sinagoga de Cafarnaúm que había venido a este mundo a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. En efecto, Jesús sentía un aprecio espiritual por los humildes
y sencillos, y disfrutaba sintiéndose querido y apoyado por ellos. Por eso se esforzaba tanto en ayudarles a madurar interiormente e incluso les incorporó a su familia espiritual. Estas mujeres y hombres que ante el Evangelio predicado por Jesús se reconocieron pecadores, pero en lugar de reaccionar como Adán y Eva, echándole la culpa a otro, se pusieron en manos de Jesús para que les salvara. Apoyándonos en las palabras que hoy San Pablo nos dice en su carta, podemos decir que esas sencillas personas, si bien tenían el cuerpo avejentado y estropeado por la dureza de su vida campesina, al escuchar y contemplar a Jesús, sintieron cómo su fe en Él les regeneró interiormente. Efectivamente, como hemos proclamado con el salmista, desde lo hondo suplicaron a Jesús y Él misericordiosamente les redimió de sus pecados y les indicó la senda de la salvación. En definitiva, este pasaje del Evangelio nos habla de la importancia de permanecer junto a Jesús, escuchándole y contemplándole, reconociendo humildemente nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos, esperando, llenos de fe, que nos guíe hacia la salvación. Solo así lograremos integrarnos íntimamente en la iglesia, es decir, en la familia espiritual de Jesús. Por ello, frente a lo demoníaco, la familia de los hijos de Dios. De entre las sanaciones de Jesús, merece la pena hablar de la desdemonización como clave del anuncio de la presencia del reino. Desdemonización, he dicho, pero esto hoy no se puede abordar simplemente como de expulsión de demonios, fenómeno de exorcistas, que tanta curiosidad provoca a veces, sino de la liberación de la mente y del corazón, de que todo el que sufría y padecía estaba bajo la égida del demonio, el dominio del demonio, de Belzebul, como personalización de todo ello. La cultura de la enfermedad en el judaísmo y en Galilea especialmente tenía estos tonos tan dramáticos de personas que aparentemente estaban enfermas de la mente, pero que padecían bajo el poder del mal, del maligno. El drama es que esto se concebía como un castigo y un abandono de Dios. Es ahí donde actúa Jesús con su acción desdemonizadora. Y si el reino de Dios no se queda simplemente en un concepto, sino que es una fuerza que transforma, Jesús libera a toda esta gente estigmatizada por sus vecinos y también lacerada por el poder del mal, y deben ser los primeros en experimentar la misericordia de Dios, su liberación del mal y del maligno. Por eso la acusación de que Jesús actúa en nombre de Belzebú es negarle todo el pan y la sal del reino que anuncia y de su misericordia. La parábola, pues, es sintomática. No puede actuar en nombre del Belzebú y expulsarlo. Tiene que ser en nombre de una fuerza mayor. Pero es eso lo que no le quieren aceptar. No hay poderes mágicos ni ocultos, sino una palabra de vida, de acercamiento, de misericordia, de gratuidad, en nombre del mismo Dios que niegan a esos descreídos, esa gente que no cree. Y decimos que es más que una terapia puramente psicológica, es más que eso. Hablamos de la dimensión teológica y espiritual que sus adversarios no pueden resistir. No hace falta entrar en los términos técnicos de esas enfermedades de la mente, porque lo eran también del corazón. En realidad era una enfermedad cultural y también religiosa de entonces, pero no podemos negar la acción del mal, de quien Jesús es vencedor. Jesús no estaba dispuesto a aceptar frente a su mensaje evangélico de alegría y de amor esa condenación de que actúa con el poder del mal.
porque era no creer en la acción del Espíritu de Dios, era no aceptarlo a Él como el Mesías, como el liberador de todo mal. Esa acusación, quiere entender el redactor del Evangelio, es justamente lo que viene a ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se trataría sin duda de un dicho que Jesús, independiente, que ahora cobra su sentido aquí, acusarlo de estar de parte de Satanás porque libera a los endemoniados, es faltar a toda la verdad, es rechazar consciente y libremente la gracia de Dios. Ese es el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es ponerlo del lado de las tinieblas cuando viene a traer la luz. Es ponerlo de parte de los cobardes cuando viene a ser la misma fuerza salvadora y liberadora de Dios. Es ponerlo en el ámbito de la cultura malsana de Satanás cuando todo lo experimenta y lo hace en nombre de Dios y de su bondad. Ese es el pecado contra el Espíritu. No aceptar, no reconocer la acción, la gracia y el poder de Dios que viene a mostrarse y a salvar al hombre. La escena que leemos de Marcos se remata con esa dosis de maldad hasta el punto de que pretenden responsabilizar a la misma familia de Jesús para que ponga remedio al asunto. Su madre y sus hermanos han llegado para llevárselo y convencerle de que deje ese camino. Es una noticia escueta, dura, realista, sin duda. El que parte de su familia no le apoyara en su actividad de profeta itinerante no debe sorprendernos. Es uno de los puntos que hoy se dan como asumidos en la aproximación a la vida histórica de Jesús. La sociedad galilea tenía sus propias identidades socioculturales y no se perdona ni a una persona ni a su familia en estos casos. Pero Jesús responde como había de responder, sin renunciar a su madre y a sus hermanos. Extiende su familia a todos los enfermos y desvalidos que han encontrado en su terapia espiritual, en su anuncio de salvación, en su liberación, una familia nueva que les acoja y les cuide. Son los seguidores del reino de Dios que, liberándose de esa cultura demoníaca inaceptable, sienten que de verdad Dios está con ellos en sus sufrimientos. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.